anunciamos que daremos continuidad a este seminario. Ya todos ustedes, quienes nos acompañan a la distancia y quienes están por aquí, sabrán las fechas y, por supuesto, la agenda que se va a revisar, en función de que, afortunadamente, pues hemos tenido, aparte de la participación de todas las personalidades que nos acompañaron en esta primera etapa, pues se quedaron por ahí todavía en el tintero y en la agenda algunas solicitudes de participación. Vamos a darles cabida y vamos a darle continuidad a este seminario. Muchas gracias por acompañarnos, quienes estén en la distancia y quienes están en esta sala. Muchas gracias. Y debo decir que este seminario, producto de la comisión generada a raíz de un proyecto del señor rector que tiene que ver con las problemática nacional de la investigación científica, humanística y social, y que la idea inicial era la de tener identificados a diferentes investigadores en las tres áreas de la coordinación de humanidades, la coordinación de la investigación científica y de las escuelas y facultades, que estuvieran trabajando los temas de objetivos del desarrollo sostenible, de tal manera que superó las expectativas que teníamos al arranque, y por esa razón pues vamos a darle continuidad a este seminario. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy con dos participantes que ya estuvieron en una de nuestras sesiones. Por lo tanto, simplemente diré que no sé quién va a empezar, si Adrián, biólogo, mexicano-argentino, mexicano-argentino, más mexicano que argentino, biólogo, ya en algún otro momento se habló de su currículum, y bueno, pues vamos a darle entrada a esta presentación, que en este caso será, déjenme ver, evolución del espacio, evolución del espacio temporal de la pobreza energética y alimentaria. Pobreza energética y alimentaria. Evidentemente los dos temas son de altísima relevancia y vamos a ver qué nos dice Adrián. Muchas gracias, doctor, que estés bien, bienvenido. Vale, gracias. Entonces, hablo por aquí, comparto pantalla, ¿está bien? Okay. Bueno, muchas gracias. Entonces, una de las cosas que discutimos con Joaquín, bueno, y con Isidro también al comienzo, era que este seminario pues, se concentraba mucho en COVID como un ejemplo de un problema prioritario, ¿no? Entonces, yo como armé esta presentación, una presentación general, o sea, van a ver un par de resultados, pero casi todo es bastante general sobre un tema de trabajo que venimos desarrollando desde hace más de 10 años y ahora muy colaboración muy cercana con el C3. Y de alguna manera la idea o el mensaje a donde quiero ir con esto es el tipo de cosas que se están haciendo en la UNAM y la aplicabilidad que tendrían para cuestiones de problemas nacionales un poquito más allá de COVID. Voy a empezar con COVID mostrándoles un poco la experiencia que hemos tenido rápido y después un poco mi línea de investigación que tiene que ver con pobreza energética. Y bueno, hay una cosa entre lo que hicimos en COVID y mi área de investigación de pobreza energética que se liga con alimentación. Entonces, es general, es bastante dinámica la presentación y espero no tardarme mucho. ¿Cuánto tengo? ¿15 minutos? Sí, ¿no? Más o menos. Tenemos una hora y 40 minutos para la exposición y el resto, pues, si hay algún comentario. Me voy a poner mi reloj. Entonces, de vuelta, esto yo le puse ahí un poco de la teoría a la práctica en la solución de problemas nacionales. Nosotros, como investigadores, pues muchas veces estamos guiados por la curiosidad y hacemos las cosas que nos van interesando, pero en este tema particular de mi área de investigación, bueno, y la de Cris también, pues muchas veces está asociado a cuestiones más prácticas, ¿no? Y por ahí quería ir un poquito acá en la presentación. Entonces, la estructuré de 4 formas. Una es la experiencia que hemos tenido con la UNAM y con el gobierno, bueno, la experiencia de trabajo con la UNAM y con el gobierno para la parte de COVID, un proyecto puntual que tiene que ver con una liga entre epidemiología y alimentación y energía, que de la CENAPRED, que nos pidió, le voy a contar un poquito lo que hicimos, y cómo eso terminó en algo que tiene potencial, pero que no ha terminado de madurar por un montón de cuestiones que creo que tienen que ver con este seminario. Les voy a contar un poquito qué hago yo y qué interés tiene. Y el punto 4 se lo voy a pasar a Cris, que para que cuente un poquito cómo el C3 puede nuclear un poco lo que sigue de este seminario. Este seminario es como un puntapié realmente, ¿no? Pero la solución de problemas nacionales es algo bastante ambicioso y poner proyectos de la UNAM a trabajar en pos de cosas aplicadas, pues no es cualquier cosa y ahí yo creo que se necesita no solamente el aporte de un centro que lo nuclee, sino también de una coordinación mayor a la de reunirnos a contarnos qué hacemos, ¿no? Bueno,
Entonces, para empezar, la experiencia de COVID todo viene por un requisito del coordinador de investigación científica, de William, que nos dijo que por favor hagamos algo para que la UNAM tenga un sistema de monitoreo, y eso se hizo en coordinación con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia en Coronavirus. Empezamos de una manera muy elemental y terminamos desarrollando un sistema bastante sofisticado, que es la plataforma de información geográfica del UNAM. Esto sigue vigente, de hecho, a ver. Sí, ven, la última vez se actualizó el 18 de abril, ayer. Entonces sigue funcionando mientras que la Secretaría de Salud nos siga proporcionando la información. La plataforma de CONACYT también sigue funcionando. Y esto es un esfuerzo interinstitucional del SIGA, el C3, el ICAT, bueno, la coordinación científica y finalmente ESRI, que fueron los que nos facilitaron todos los productos y al final nos dieron un premio por el trabajo. Ha sido realmente una cosa que empezó bastante sencilla y terminó siendo un sistema multilingüaje, 100% automatizado, todo con varios lenguajes de programación, que se actualiza solo. Y una de las cosas, hay dos cosas importantes de esto, que para mencionar y ya pasamos al otro. Una es que nosotros, a diferencia de la plataforma de CONACYT, mostramos variables tendenciales, hacia dónde van los indicadores de la pandemia en el tiempo, con un screenshot o con un dashboard, que es lo que están viendo ahí. Entonces, eso generó bastante interés porque uno, cliqueando o buscando lo que pasaba en su lugar, podía ver cuál era la trayectoria que seguían las diferentes variables. Esa es una. Y la otra es que, es una cosa interesante esto, yo se lo contaba a William y me decía hay que publicarlo. Por alguna razón, por más que nosotros usamos los mismos datos que Secretaría de Salud y que CONACYT, la gente no sabe eso. Entonces nos buscaban y nosotros contestamos cada una de los requisitos de información, y muchas veces eran información muy puntual que había que meter al código. Entonces, desde la SADER hasta escuelas primarias, hasta transportistas, Bosch, un montón de empresas y de personas individuales pedían que nosotros les generemos información personalizada y nos dimos a la tarea y lo hicimos bien. Y una de las cosas que nos decían era que, a ver si se puede decir esto en el seminario, que ellos confiaban más en la UNAM que en el gobierno. Yo les decía, pero son los mismos datos. Bueno, yo también. Entonces un poco hicimos ese papel, ¿no? De que estábamos encima y decíamos, aquí estamos. Y, ¿quieres decir algo, Joaquín? No. Entonces realmente fungimos como, sí, dimos el ancho en el sentido de estar atendiendo todas las solicitudes de personas que del gobierno pues no la tenían porque falta de tiempo quizá, pero por otro lado sí, dar esa seguridad en un montón de otros temas, y la cosa salió bastante bien. Tuvimos cerca de 10 millones de visitas, correos, salimos en la TV China, en todos lados. Entonces sí funcionó. Ahora, a partir de eso, el gobierno de Baja California nos pidió hacer algo ya con más utilidad. ¿Por qué? Y esto lo mencionó Cris. La plataforma anterior a nivel nacional sirve, pero no sirve mucho. Da información muy general, no predice, sirve un poquito para saber por dónde va la cosa, pero no es muy aplicado, y mucho menos como un sistema predictivo que es algo de mayor envergadura. Pero en Baja California nos pidieron hacer algo ya a nivel de colonia y código postal con geolocalización, y ahí sí nos quemamos un poco las pestañas y terminamos haciendo el sistema de monitoreo de geolocalización del gobierno de Baja California. Nosotros fuimos la plataforma, la UNAM fue la plataforma oficial de ellos. La diferencia es que aquí el mapeo era a nivel de colonia y código postal y en tiempo casi real, conectados a la base CISBER de ellos. Tuvimos que hacer todo un sistema entre el gobierno y nosotros, y fue realmente la plataforma que ellos usaron, ahora sí, para decirle, creo que yo puse una diapositiva aquí, ellos tenían los días de geolocalización, usaban la plataforma y daban directrices muy concretas a la población de cómo se iban moviendo los casos, ya con una resolución espacial más fina. ¿Qué tanto sirve eso para evitar o no contagios? Es imposible saberlo, pero se hizo en muchos lugares del planeta. Nosotros se lo ofrecimos después a través de Gatela México, pero no había la información y eso no prosperó. Pero en Baja California sí prosperó, y ahí la UNAM también quedamos bien con eso. Por eso confío más en la UNAM. Bueno, por último, y esta es la parte que me parece que es la bisagra entre lo que podemos dar como universidad para resolver problemas nacionales y las necesidades del gobierno, fue un proyecto también que vino ahora sí de la Dirección General de Información en Salud, una persona que se llama Dwight Dyer, que Cris conoce muy bien, muy movido, y la Senaprece con Ruby. Ellos lo que querían era que en los núcleos agrarios de México la información se pierde, es decir, toda la información de COVID que se va recopilando está medio oculta, medio invisible. ¿Por qué? Porque no van al hospital, porque están muy lejos. Pero además hay otros problemas asociados a pobreza multidimensional, son núcleos agrarios que muchas veces están alejados. Entonces, a partir de una iniciativa de la Procuraduría Agraria, el procurador, como ellos tienen brigadas que van por todo México, ellos están en contacto con poblaciones aisladas y diseñaron toda una encuesta que empezó siendo de salud, de varias enfermedades, pero que después podía ser para cuestiones de alimentación, y ahí viene el link. Eso lo diseñó un poco Senaprece,
y decía, bueno, ¿cuáles son los riesgos de alimentación de enfermedades acá está, de COVID, paludismo, dengue, hipertensión, diabetes? Entonces, algunas de interés epidemiológico y otras de enfermedades generales, y estas brigadas que van por el campo recaban esa información en los núcleos agrarios, las ponen a una tablet y ahí nosotros les hicimos todo un sistema de alerta para las jurisdicciones sanitarias del país, que es esto que les quiero mostrar ahora. Y por qué funcionó y después ya no funcionó. Entonces, bueno, primero era una demanda puntual de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, lidera al principio atender casos invisibles, aprovechar que la Procuraduría Agraria está en campo y tiene posibilidad de juntar esa información a nivel de campo y nosotros centralizarla en esta plataforma que les diseñó la UNAM y luego bajarla a las jurisdicciones sanitarias, que aunque parezca mentira, uno dice, pero ellas no saben eso, no. No, o sea, no, la jurisdicción sanitaria no tiene un sistema de alerta de las localidades que están en su jurisdicción, a menos que los llamen, y en COVID no se podía. Entonces, también, de vuelta, otra vez nos quemamos la pestaña, son muchos programadores. Entonces, la Secretaría de Salud nos hizo un túnel especial porque son datos sensibles. Exacto. Entonces, bueno, usamos varios lenguajes de programación, esto no viene mucho al caso, todo se actualiza completamente automáticamente, y lo que hace esto es que genera casi en tiempo real 3 veces al día un sistema de alerta a nivel de jurisdicción sanitaria que es muy general para que los directores de la jurisdicción sanitaria sepan qué casos se están detectando de diferentes enfermedades en la última encuesta que puede haber pasado 12 horas, a veces un poco más, unos días, y luego eso por diferente semana epidemiológica, pero luego cuando uno hace zoom, eso se despliega a nivel de localidad o de núcleo agrario. Entonces ya es muy, muy puntual, inclusive te dice dónde está el camino más cercano para llegar al hospital o a la clínica de salud, o a diferentes. Entonces, básicamente las jurisdicciones sanitarias atienden estos casos, que algunos son de emergencia, que salen en el informe, y bueno, eventualmente nosotros a partir de esta plataforma le dábamos una indicación de a dónde deberían ir. Mucho de esto no hacía falta, muchos de los choferes de las ambulancias y las jurisdicciones conocen perfectamente el terreno, pero bueno, era parte del sistema. Otra cosa interesante era que en el mismo momento que ellos tenían esta plataforma, a ellos les llega por celular y por correo todas las alertas que se van dando de alta en la plataforma. Entonces, a nivel de jurisdicción y a nivel de semana EPI, y eso les genera un reporte que podían bajar o que podían consultar en su celular para atender o no los diferentes casos, que en el caso de COVID era como más de emergencia. En el caso de otras enfermedades, pues, no, se lo toman con más calma, ¿no? También generaba reportes, bueno, esto todavía funciona, genera reportes por estado, y bueno, que usaban también los secretarios de salud. Y bueno, de vuelta, el sistema de alerta era muy interesante, un sistema de alerta todo por Telegram para todos los involucrados en la jurisdicción sanitaria de atender estos casos y a través de email. Entonces, realmente todo esto funcionó, lo pusimos a prueba y andaba, tuvimos una reunión con Senapres, tuvimos una reunión con Dirección General de Información de Salud, yo me acuerdo, Dwight estaba agradecidísimo con la UNAM y de ahí no pasó más nada. Entonces, ahí viene el punto, que aunque todo esto funcionó y estaba, no parece tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que mantener el sistema de encuestas con la Procuraduría Agraria, hay que ver qué hacen con la información. De repente, cuando COVID empezó a bajar, decían, bueno, pues ya no vamos a ir a un caso de paludismo porque es uno solo. Entonces terminó empantanándose en algo que parecía ser un trabajo muy ad hoc para este seminario, para una solución de un problema nacional, que no prosperó, aunque fue una demanda del propio sector salud. Entonces, ni siquiera siendo una demanda del sector salud, es tan fácil, o es muy fácil, concretar todo lo que tenemos nosotros para dar como en términos de know-how, a algo que se termine aplicando. Tiene que haber mucha más voluntad política, quién sabe a ese nivel cómo se mueve, pues nosotros estamos un poco alejados de eso. Pero sí, eventualmente, el mensaje de esta parte, antes de pasarlo de energía, es que lo que aprendimos, que si no hay voluntad política o si no hay unas ganas de que las cosas se hagan, aunque tengas toda la información y toda la voluntad y todo el know-how que tendríamos como UNAM, pues es difícil que eso llegue a solucionar un problema, más bien queda en prototipos y cosas así. Yo creo que esto nos pasa a varios que queremos participar en problemas nacionales y bueno, es muy ad hoc para lo que siguen los seminarios. Adrián, pero, adelante. Bueno, podemos platicar mucho de eso en la discusión, Sí. etcétera, ¿no? Pero es esta cosa que muchas veces el sector público no sabe que en realidad es su demanda de verdad. Es decir, que casi es una compra de impulso en el súper, ¿no? ¿Por qué no hacemos los núcleos agrarios, etcétera, etcétera? Más bien que han pensado profundamente que en realidad es nuestro problema, etcétera. Sí, y como les sale gratis. Bueno, entonces, ahora, hasta ahí todo lo que nosotros aprendimos con el tema COVID. Mi tema particular no es de COVID, sino que tiene que ver con pobreza energética. Acá es otro ejemplo general que les voy a contar de un trabajo que lo de COVID lo sacamos un poco con la experiencia que teníamos en programación y en sistemas, en análisis y modelo espacial, pero mi tema de investigación en pobreza energética, y yo le hice mucho énfasis a Isidro y a Joaquín de unirlo a este tema. Estamos bien, ¿verdad? Sí.
¿Por qué? Porque efectivamente están ligados los problemas nacionales que tienen que ver con pobreza multidimensional, desde epidemiología o enfermedades, a energía y alimentación, están ligados. Y acá les voy a contar otro ejemplo un poquito de lo que venimos trabajando ya hace más de 10 años y que a unas personas les interesó muchísimo para aplicarlos y ahora se está aplicando, pero no es en México. Entonces, el tema de básicamente para ponerlo en términos muy concretos, yo trabajo no con pobreza energética en general, sino con personas que no tienen acceso a un energético moderno y tienen que depender de la leña o el carbón vegetal. Eso es mi tema de investigación, es básicamente ese. Hay casi un tercio de la población mundial depende de la leña y el carbón vegetal. Si se lo quitas, le cuesta mucho, digamos, tener que suplirlo con gas o con electricidad. Todos tienen algún otro dispositivo, pero en general, sí, dependen de tener leña y carbón vegetal para poder cocinar y calentar los ambientes, ¿no? En África subsahariana mucho más, pero bueno, en Yucatán también, en México también, ¿no? Entonces, la tecnología que está atrás del uso de leña y carbón vegetal es la misma que hace 500, 600 años. De hecho, es un libro que yo conseguí ver en una biblioteca antigua en la Universidad de Yale, y se sigue haciendo exactamente igual. Cómo se procesa, cómo se transporta, todo sigue siendo igual, pero bueno, no se termina de solucionar el problema de que no es un acceso irrestricto, ¿no? De hecho, a veces es más cara la leña que el gas, ¿no? Entonces, esto es un problema global, por eso también me interesaba mucho, esto lo hice desde el doctorado. Y entonces México es un caso puntual. En México la pobreza energética o el acceso a leña y carbón vegetal para cocinar es algo que pues sí que hay que atenderlo, pero igual que en el resto del planeta. Ahora, cuando uno se concentra no solamente en México, sino en el resto del planeta, también tiene acceso a otras fuentes de financiamiento y por eso nosotros nos fuimos también por la parte un poco más global. Esto es un mapa muy viejo, es un tema viejo, esto es de 1981, un mapa de la FAO que trataba también de identificar sitios donde el acceso a la leña y el carbón vegetal sea complicado, que a la gente le cueste o que sea una presión para los recursos. Nosotros lo que hicimos en estos estudios de casos, que estos son muy viejos, ojo, fue tratar de mejorar eso. Entonces les voy a poner solo un ejemplo, esto es de mi tesis doctoral, esto es viejísimo, pero lo que terminamos haciendo es algo que no era mucho mejor que lo de COVID a nivel municipal. Da información, pero no sirve tanto, es muy general, no es prospectivo, te dice cómo estás ahora, bueno, tiene un par de escenarios, pero entonces yo también en el 2008-2009 me quedé con esa idea de que esto sabía poco y que no servía para mucho, y ahí fue donde nos pusimos las pilas y a partir de ahí nos pusimos a trabajar en el desarrollo de un modelo geoespacial que ya lleva bastante tiempo, que se llama MOFUS, que le voy a contar muy rápido, y lo que hace este modelo es que es bastante más sofisticado. Lo que hace es que simula cómo las personas en cada pueblito de un lugar muy grande se mueven por el paisaje, cuánto les cuesta conseguir la leña, cuánto tardan en volver y qué pasa el otro año. Es un modelo espacio-temporal. Para que se den una idea muy, muy general de cómo funciona, yo puse una pequeña animación. Entonces, del lado izquierdo lo que ven, esto es un ejemplo hipotético, no es real, no existe. Es una localidad donde ven que la gente se va moviendo por el espacio y va cosechando, va sacando madera para leña, y del lado derecho ven cómo eso se va degradando. Esto, de vuelta, para que esto pase hay que forzar al modelo simplemente con fines ilustrativos. En la realidad nunca eso pasa, pero lo que sí te permite identificar esto, que es el punto central para diferentes países, es en qué localidades realmente el acceso a leña es un problema grande y que puede tener un problema en la degradación de los recursos o sobre todo en las personas, ¿no? Porque a lo mejor sí la consiguen porque tenés que cocinar, pero te cuesta mucho y mandan a los niños, mandan a las mujeres. Entonces, si hay una cuestión, una de las tantas dimensiones de pobreza está asociada a qué tan fácil les queda conseguir la leña o no, o el carbón vegetal. Entonces, hay un montón de proyectos a nivel global, financiados sobre todo por las Naciones Unidas, que lo que hacen es llevar cocinas eficientes o gas subsidiado en El Salvador, en India, en Tanzania, en Malawi. ¿Y qué pasa? Ellos lo que necesitan es saber a dónde tienen que empezar, porque no hay para todos, pues. Entonces, esto terminó resultando en un sistema de modelado que en vez de ser una cosa general de municipios o de zonas, ya va a nivel de localidad. Cada puntito, inclusive localidades, ahora estamos trabajando a nivel de 4 o 5 casas. Usamos unos mapas de Facebook. Entonces, permite pinpoint, no sé cómo se llama, permite identificar con mucho detalle situaciones de alerta en cuanto a pobreza energética que les puede servir a las personas interesadas en solucionar ese problema. Eso está ocurriendo ahora en varios países de África subsahariana, pero no en México. ¿Y por qué en México no? Si es de la UNAM. Deberíamos empezar por México. Mi asesor doctorado se llama Omar Macera, no sé si lo ubican, y él siempre me ha criticado que por qué todas estas cosas que estamos desarrollando, estos modelos, pues no se aplican en México y se aplican en otros países. Bueno, en otros países el problema es más serio, pero porque ahí está el financiamiento de las cosas, no nuestro, sino de los proyectos. Entonces, ahora están llevando en varios sitios, hay como son 6 millones de estufas eficientes en África subsahariana. No usan esto al 100, no dicen lo que dice la UNAM, ahí vamos.
pero sí lo usan como un 50-60% del peso, si eligen sobre eso, y después cuestiones logísticas. Entonces, eso estamos haciendo ahora, y el último, bueno, no viene el caso, pero son varios lugares, no quiero perder tiempo. Estamos haciendo, y otra cosa que estamos haciendo es que como son modelos, muchas veces lo que el modelo dice puede ser un poco lo que llamamos en geografía geoficción. ¿Cómo sabes que es verdad o no, no? Porque uno llega y sí, siempre son lugares que tienen problemas. Entonces lo estamos validando. Hicimos un sistema que usa pequeños GPS, vamos a diferentes localidades, esto es en Malawi, pero también lo hemos hecho en Honduras y en India. Y entonces con los GPS rastreas a dónde van las personas y mides tiempo, saca todas las estadísticas, y eso a nosotros nos permite tener una idea no muy dura sobre cuánto es lo que les cuesta, pero sí relativa con otras localidades para saber si los modelos sí están yendo a los lugares donde realmente la escasez de leña es real o no. El problema que tiene esto es que es mucho dinero para o sea, 3 localidades, pues te gastas $10,000 porque tienes que ir, viajar, meter todo. Entonces la validación es complicada cuando los modelos se están usando para todos los lugares. Pero otra cosa que hacemos es que vamos a los sitios, a las localidades, y ellos te van diciendo dónde van a andar. Una especie de validación cualitativa, anecdótica, es muy interesante también porque todas las personas entienden muy bien lo que se está haciendo y te cuentan, digamos, no, eso cuando vivía en 2 localidades de acá, pues había, y acá no. Ese es un punto que no mencioné muy rápido. El problema de la escasez de leña y de carbón vegetal o del impacto sobre la vegetación es muy específico del sitio. Varía mucho de un lugar al otro. Entonces, de vuelta, un municipio o una zona grande puede albergar situaciones muy deficitarias y situaciones completamente con surplus. En uno, los niños caminan 6 horas por día después de la escuela para buscar leña, en el otro la tienen a la vuelta de la casa y son localidades vecinas, ¿no? Entonces, por eso se requiere este enfoque geoespacial de modelación. Bueno, hemos dado cursos, en fin. Lo último que les quería decir es eso, que ahora tenemos pues, este financiamiento que son 1 año y medio, justamente para desarrollar este modelo que va a nivel de localidad, que permite hacer estos pinpoint, y la idea es esta. Nosotros esto ya lo tenemos que hacer para ciertos países, pero no cuesta nada más que un poco más de esfuerzo tenerlo para México, que es lo que siempre faltó. Entonces, sería el aporte, digamos que con Cris, esta herramienta que de tantos años y que ahora está usando el clúster de, no usa el clúster de ENES, usa el clúster de la ENES, pues tener algún tipo de aplicación en México. Claro, uno podría decir, pues ya encontró la solución, ahora tiene que buscar el problema, pero no es así. No es tan así, porque el problema de la pobreza energética en México es claro y está. Pero bueno, si en el caso de COVID, que fue por demanda, no prosperó, aquí también está difícil. Tenía que haber un programa de diseminación de estufa eficiente. Omar, mi asesor de doctorado, tiene una cosa, pero son en puntitos, porque se requiere un esfuerzo de... No sé si eso es prioridad del gobierno. Pero bueno, el problema está ahí y parte de las cosas que hacemos en la UNAM, aparentemente sí son de buen nivel, porque en otros la están utilizando. Entonces, bueno, eso era un poco lo que tenía para contar. Es muy general, hay mucho detalle aquí atrás por si tienen dudas, pero no quise clavarme en resultados y en cosas puntuales porque se pone medio técnico, es muy puntual, era una idea más general. Entonces, lo que sigue pues un poco, no sé si Cris quiere contar del C3 y el papel que puede jugar en la... Adelante, por favor. Bueno, sí, entonces, petición de Joaquín, entonces nada más pensaba que vale la pena para tratar de explicar un poquito de qué se trata el C3. Yo creo que varios han visto entonces efectivamente que existe algo que se llama el C3. Y para el punto que yo sospecho que también hay muchos malentendimientos de qué se trata, etcétera, etcétera, ¿no? Y es particularmente relevante a estar aquí en el seminario de problemas nacionales prioritarios, etcétera, etcétera, pensando en efectivamente el siguiente, que si vamos, por ejemplo, al objetivo general, ya presenté un poquito de esto hace algunas semanas, pero vale la pena para reflejar en esto. Entonces, el seminario mismo, versus, por ejemplo, el C3, la UNAM y el país, y cómo hacemos ciencia y humanidades en la UNAM y el país, para efectivamente tener un poquito más de reflexión sobre cómo aprovechamos lo que tenemos en la Casa Máxima de Estudios aquí para ayudar en la solución de los problemas nacionales, sabiendo que hay tantos factores que están en nuestra contra, ¿no? Entonces, y no sé si voy a tener tiempo para
ir mucho en eso, pero el punto es que es algo para identificar que la estructura de la UNAM, la estructura de la ciencia y en un cierto sentido las humanidades de nuestro país están en contra de tratar de ir trabajando juntos para solucionar los problemas nacionales, ¿no? Pero nada más pensando en destacar algunos de los objetivos, los elementos en el objetivo general, entonces se puede concentrar en el concepto de un espacio de reflexión. Ese es el espacio, ¿no? Entonces, obviamente, ¿quién debería participar en el espacio? ¿Quién quiere participar en el espacio? ¿Quién convocamos para participar en el espacio? Así, okay, exactamente. Pero el otro es equipos, redes y proyectos transdisciplinarios, ¿no? Multidisciplinarios y beneficios de problemáticas nacionales prioritarias, ¿no? Entonces, pues, ¿quién puede quejarse sobre eso como un gran objetivo para la UNAM, para cualquier, en un sentido científico o humanista, o etcétera, ¿no? Bueno, esa es la misión del C3, y el C3 no es algo del año pasado, ¿no? El C3 es su misión desde 2005, ¿no? Y estoy poniendo en rojo exactamente lo que está en rojo en la misión del objetivo general del seminario, ¿no? Entonces, realizar investigación científica transdisciplinaria de frontera en las ciencias de la, quizás sí es la cosa distinta, ¿no? Ciencias de la complejidad, ¿no? Se puede platicar un poquito, para creando un espacio, ¿no? Entonces, pero en un cierto sentido, ¿qué es una diferencia entre ese espacio y en principio el C3, ¿no? El C3 es un espacio fijo, permanente, esperamos, donde se puede estar ahí todo el tiempo si uno quiere, ¿no? El punto aquí con un seminario, y no es para decir que los seminarios no son útiles, pero son muy efímeras, ¿no? Es decir, que aunque estamos, qué interesante, salimos. Entramos, qué interesante, y salimos. Y seguimiento es la cosa más difícil casi en la vida, ¿no? Entonces, uno de los propósitos en este sentido del C3 será un espacio donde la gente podría estar ahí platicando, quizás cada día, quizás 2 veces por semana, quizás, etcétera, ¿no? Y creando un espacio donde expertos de muy diversas áreas, y eso es lo increíble de la UNAM, ¿no? Que en qué área no tenemos un experto casi mundial, ¿no? No hay, pero está tan subutilizado en ese sentido. Y todos tenemos la culpa, y la UNAM misma tiene la culpa, y el país mismo, el mundo tiene la culpa, y vamos a poder decir, ¿por qué no podemos trabajar juntos tan fácilmente, ¿no? Y la otra cosa es que en la misión es esta cosa, que la solución de problemas trascendentes y de importancia nacional, ¿sí? Ok, se puede decir que había un adendum ahí, entonces, porque una de las cosas que para nosotros que es muy importante es este enfoque, como ha estado claramente mostrando Adrián y yo en otra sesión, es estamos basados, como esperamos, como cualquier científico, debería estar basado en datos, ¿no? Y uno de los grandes problemas con datos hoy en día, comparar con el pasado, hemos tenido buenos bases de datos desde Tycho Brahe, empezó a rastrear los movimientos de los planetas, ¿no? Y entonces, Kepler examinó esa base de datos para ir con algunas reglitas. Lo pone que hoy en día la cantidad de datos es tal que ningún ser humano o grupo de seres humanos son más mínimamente capaces para manejar esos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos ya en una ciencia que se basa, o tiene que basarse, o debe basarse, al menos hasta un buen grado, sobre la computadora y las capacidades de la computadora en términos de modelación, se puede decir AI, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es otra manera, otro enfoque en la ciencia que es altamente necesario hoy en día, ¿no? En un cierto sentido, mucho de la idea de la ciencia experimental hoy en día es para generar datos. Siempre ha sido así, para generar datos para tratar de ayudarnos a entender el mundo. Pero ya los experimentos generan tantos más datos que podemos manejar como seres humanos. Y más allá que eso, cualquier dispositivo que tenemos también está generando datos, ¿no? Ese es el punto, no es simplemente ciencia controlada que está generando datos, entonces cada persona en el mundo, cada dispositivo está generando datos de potencial utilidad, ¿no? Ok, entonces en ese sentido hay que aprender cómo aprovechar más de esta otra manera para ver la ciencia desde lo computacional, entre comillas, ¿no? De datos. Y la idea de la visión del C3 era para tener aquí para México y para la UNAM no un grupo fijo, no es que estas 10 personas están en el C3 y nadie más podría entrar, quizás a una más vamos a permitir entrar
etcétera, etcétera, es simplemente decir que las necesidades del país, las necesidades de la ciencia están en cambio continuo, ¿no? Hay muy pocos científicos donde somos capaces para decir, no, tengo que admitir lo que yo estaba haciendo hace 20 años era súper relevante, pero hoy en día quizás no, ¿no? Todos queremos pensar que lo que estamos haciendo es lo más relevante, es simplemente digamos, un sesgo cognitivo humano, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, este es lo que imaginamos que el C3 iba a hacer para poder mantener o aprovechar del capital humano de la UNAM y del país y entonces seguir regenerándolo, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ¿qué ha sido su trayectoria? Bueno, muy rápidamente, ¿no? Otra vez, ¿no? Es algo desde el año pasado, ¿no? Entonces, empezó en un sentido en 2005 como una idea, originalmente como sede foráneo para el Instituto de Ciencias Nucleares. Afortunadamente, se cambió por mucho a algo mucho más, digamos, ambicioso, ¿no? Pero en 2008, entonces, recibimos un buen financiamiento y voy a explicar qué significa nosotros, ¿no? Entonces, de CONACYT, para rentar un espacio amplio en la Torre de Ingeniería, ¿no? Entonces, la Torre de Ingeniería nos cobró para el placer de estar ahí en uno de sus pisos, ¿no? Pero luego el paso importante era el rector Naro, entonces puso el C3 en su plan de 2011 y en 2015, entonces ya se terminó las instalaciones actuales, ¿no? Más recientemente, entonces, había el coordinador, el doctor Lee, dijo que hay que tener una evaluación del C3 a través de un grupo muy eminente de universitarios distinguidos, y el punto que hicieron un análisis sumamente detallada y salió sumamente positivo, ¿no? Y ya estamos entrando en una nueva etapa, esperamos, para el C3 y ya con un nuevo coordinador general, que es el doctor Javier Soberón. Anteriormente era el doctor Alejandro Frank. Pero aquí abajo era desde cuando tuvimos una reunión grandote en como 2006-2007 con como 30 directores de diferentes centros e institutos en la UNAM. Entonces, las cosas que quisimos decir es que, ok, si pensamos aquí en estos dibujitos como las diferentes dependencias de la UNAM, entonces casi todo el grado de colaboración o de transferencia de conocimientos es dentro del mismo de dependencia y con ciertos vínculos con otras dependencias muchas veces afines en términos de disciplinas, ¿no? Pero otra vez, la naturaleza de los problemas nacionales es que de ninguna manera son sujetos a, entre comillas, solución por una disciplina, ¿sí? Porque si fuera así, lo habrían hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea del C3 como un hub era precisamente para ser el punto de encuentro donde se puede tener fomentar colaboraciones, transferencia de conocimiento físicamente en el mismo lugar por interacción continua, ¿no? Entonces, si yo creo que cada dependencia de la UNAM es única, ¿no? Con calidades únicas. Pero también el C3 yo argumentaría que es único, ¿no? Entonces, ¿y qué es único? ¿Qué lo hace único en ese sentido, en mi opinión? Es decir que podemos pensar en interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, es casi, y ese es uno de los problemas, puedo decir un elemento, una fuerza centrifugal, digamos, en la estructura de la UNAM. La estructura de la UNAM es sumamente disciplinaria, ¿no? Entonces, que todas las universidades efectivamente son así, ¿no? Entonces, en ese sentido, para fomentar interdisciplinariedad, no hay manera para hacerlo con la estructura actual, salvo jalar un experto en una disciplina de un lugar, jalar otro de otro lugar, jalar otro de lugar y ponerlos en el mismo lugar. Puede ser a la misma dependencia de uno de ellos, ¿no? Pero este no es cómo ponerlo, no ha resultado como ser una buena solución entre comillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el CONACYT, no tenemos una estructura administrativa o estructural que facilita la interdisciplinariedad, ¿no? El otro es el concepto de ciencia orientada, ¿no? Ciencia orientada significa, muchas veces, entonces vamos a tener gente pensando, bueno, ciencia aplicada, ¿qué quieren hacer? Pues sí, queremos aplicarlo a los problemas nacionales, ¿no? Pero al mismo tiempo, ciencia aplicada implica que la ciencia básica atrás ya está solucionada, ya lo tenemos en mano.
¿no? Lo que yo quiero decir es que los problemas nacionales queremos aplicar la ciencia, pero es una ciencia que ya no tenemos. Ese es lo importante, ¿no? Para solucionar estos problemas necesitas ciencia nueva. Para esa ciencia nueva tiene que ir directamente al problema nacional, no decir, bueno, vamos a publicar, vamos a hacer publicaciones, fantástico, van conjunto con lo que quieres hacer para solucionar el problema nacional, porque uno no vas a tener uno sin el otro. ¿Para qué es el final? No en ese sentido, ir en la dirección de la solución del problema, ¿no? Obviamente puedo hablar de sistemas complejos adaptativos, ¿no? Entonces el problema es que a veces puede ser algo como especie de abracadabra, ¿no? Complejidad. Pero el punto más importante de ese punto de vista es el siguiente. No hay problema grande cuya solución no involucra un sinfín de factores que van desde genética, epigenética, fisiología, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que la complejidad en ese sentido se puede tomar como una etiqueta que significa necesitas un sinfín de diferentes variables. Y más allá que eso, ese sinfín de variables involucra un sinfín de disciplinas. Y ese sinfín de disciplinas necesita interdisciplinariedad para poder, ¿sí? Pero también está vinculado con la ciencia digital. Entonces, si tú vas a decir, necesitamos datos genéticos, necesitamos datos epigenéticos sobre esta enfermedad, necesitamos datos fisiológicos, necesitamos saber sobre el entorno socioeconómico, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay que tener datos sobre todos esos elementos. Y más allá que tener los datos, necesitamos todos los expertos en las disciplinas, incluyendo los científicos sociales, los humanistas, para la interpretación y el entendimiento de esos datos. Yo como físico, yo soy muy bueno en entender con una cierta intuición ciertos datos y de ninguna manera otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es donde necesitamos cuadrar el círculo, digamos, ¿no? Entonces, todos los problemas de la humanidad, que son los más grandes, yo diría, que están en la intersección, buscar sus soluciones está en la intersección de estos cuatro elementos. Y yo creo que hay varios otros dependencias de la UNAM que van con uno o dos, etcétera, etcétera, pero yo creo que ninguno, salvo el C3, va con todos, ¿no? Y voy a mencionarlo un poquito más, para lo menciono ahorita, ¿no? La otra cosa muy obstáculo muy importante en nuestra casa máxima de estudios es que implícitamente, aunque nunca vamos a reconocerlo explícitamente, hay un gran substrato de competencia, ¿no? Entonces, lo vemos en nuestros propios institutos o centros, ¿no? Este departamento acaba de tener un postdoc, ya queremos nuestro postdoc. Entonces, o este instituto acaba de tener 2 postdocs y nosotros ninguno, etcétera, ¿no? Hay recursos finitos y hay una competencia para esos recursos, ¿no? Pero ¿cómo tratamos? Pero no pensamos que estamos en competencia con la UNAM misma, ¿no? Entonces, y otra vez, quizás, no, espero que no suene como una palabra fea para decir competencia, ¿no? Pero implícitamente está ahí, ¿no? Pero el punto es que no pensamos que estamos en competencia contra la UNAM misma, ¿no? Entonces, es decir, que tiene una identidad, una meta-identidad que supera todos los identidades abajo, ¿no? Entonces, es decir, que en lugar, a veces lo pongo como, en lugar de pensar, lo más importante es mi grupo en el departamento, y luego lo más importante es el departamento, y luego lo más importante es el instituto, y luego el centro, y luego lo más importante, etcétera. No, lo más importante es el país, y luego la UNAM, y luego, etcétera, etcétera. Va al revés, pero nuestras estructuras no están, digamos, estructuradas para tratar de fomentar esa perspectiva. Y ese es otro gran problema que es un obstáculo para el trabajo interdisciplinario en grupo para los problemas nacionales, ¿no? Bueno, ¿qué es diferente sobre el C3? No tiene planta académica permanente, ¿no? No hay C3 en el sentido que yo soy investigador adscrito en el Instituto de Ciencias Nucleares. Adrián está en el SIGA. Tenemos gente de ecología, tenemos gente de biología, tenemos gente de la Facultad de Psicología, tenemos ¿no? Y todos tenemos una etiqueta de C3, pero esta etiqueta de C3 no está en contra de ciencias nucleares. Pero a veces hay problemas que, Chris, entonces, ¿para quién estás trabajando? Pues la UNAM, ¿no? Entonces, estoy trabajando para el país y la UNAM, voy a poner en mis artículos, entonces Instituto de Ciencias Nucleares y C3, ¿no? Y para ambos van con la UNAM, ¿no? No tiene departamentos, tiene coordinaciones transversales, ¿no?
Porque otra vez, departamentos en un cierto sentido es una manera para tratar de separar y no integrar, ¿no? Y programas académicos, para estos son más una manera indirecta porque no es, ese es el otro gran obstáculo, ¿no? Todos estamos en nuestra zona de confort, trabajando únicamente en nuestra especialidad, ¿no? Si tú quieres ir metiéndote en otra cosa, te quita de tu zona de confort, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos tratando de tener, digamos, seminarios sobre, no sé, entonces obesidad o diabetes o algo así, y puedes tener psicólogos, entonces geneticistas, matemáticos, etcétera, etcétera. Y el punto aquí, si la discusión va en una dirección, casi puedes ver los demás apagándose relativo a ellos con interés en ese aspecto particular, ¿no? Y es difícil, ¿no? Es como, en un cierto sentido, tratar de mantener un cierto filosofía renacentista sobre cómo debemos ver el mundo, ¿no? Entonces, pero es mucho más fácil mantenernos muy especializados, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo creo que es algo para los altos funcionarios de la UNAM, es esta idea de tratar de ser, bueno, tratar de ser superinstitucional, ¿no? Es la idea que no hay C3 y no hay biotecnología, no hay instituto de ecología, etcétera, etcétera. Y no es decir que es mejor que los demás, es simplemente decir que no. Y biotecnología hace eso, esa es su gran expertise, esa es su oferta, digamos, ¿no? Que es distinto a la oferta de los demás. Ecología tiene una oferta, ciencias nucleares tiene una oferta, pero en un sentido hay una meta oferta, esperamos, que requiere la contribución de todos estos diferentes elementos, ¿no? Y el punto que hemos visto esto en ese seminario, ¿no? Con las aportaciones a COVID, ¿no? Entonces, aportaciones importantísimas y era muy bonito para ver cómo la UNAM podría reaccionarse a ese gran problema, ¿no? Pero habiendo dicho eso, también eran muy aislados, ¿no? Ese es el punto uno, y cada uno tenía una aportación, y una aportación importante, pero es como la cosa del elefante con los ciegos, ¿no? Entonces, cada disciplina ve el problema, el elefante, pero no ven el elefante. Es como el tronco de un árbol o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es lo que queremos, que sea algo distintivo del C3, ¿no? Entonces, no buscamos justo un artículo más en ese sentido, que también es problemático, ¿no? Porque si tú eres un investigador joven o estás buscando promoción en el SNI o de tu titularidad o el PRIDE, bueno, artículos cuentan mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata de lograr un balance tal que no solamente estamos contando artículos porque estamos contribuyendo a un problema nacional, ¿no? Pero, otra vez, no hay una solución fácil a eso, ¿no? Y finalmente, entonces, para ciencias nucleares o una dependencia normal, okay, ¿cómo voy a ser un investigador en esa dependencia? Bueno, entonces yo podría para asistir a un seminario, pero no soy investigador en ese lugar, ¿no? Entonces, en el C3, todos están invitados, ¿no? El punto es que si yo tuviera que decir que se requiere para entrar entre comillas en el C3 y no se para checar identificaciones o tener una entrevista extendida para ver si eres capaz o no para entrar, pero hay algunas cosas de sentido común, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, la idea del C3 es para decir que, ok, aquí tenemos un problema, tú puedes solucionarlo tú mismo, no necesitas el C3, ¿no? Aquí hay un problema, tú necesitas otros, sí, ok, perfecto, esa es tu demanda, ¿no? Entonces, me interesa, por ejemplo, enfermedades emergentes, ¿no? Como de Chagas o algo así. Bueno, yo no sé nada, yo no soy mastrozoólogo, no soy entomólogo, no soy parasitólogo, y no tengo la capacidad para ser experto en todas esas cosas. Entonces, mi demanda es que, ok, me interesa mucho esta problemática, pero necesito tener un colaborador que es mastrozoólogo, otro colaborador que es entomólogo, otro colaborador que es parasitólogo, otro colaborador, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tal si yo simplemente aprovecho de los demás? Bueno, yo tengo que tener una oferta, ¿no? Que es una oferta. Mi oferta, yo soy muy bueno con análisis de datos, ¿sí? Entonces, y cosas de algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los demás no. Entonces, en ese sentido, ponemos cada uno juntos y tratamos de ver que el entero es mayor que la suma de las partes, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Es el reconocimiento que quieres hacer una ciencia que es más allá que tus propias capacidades, ¿no?
Entonces, una de las cosas muy frustrantes en seminarios es que la gente siempre presenta lo que ya saben, ¿no? Es como satisfacen su propia demanda. Okay, bueno, la ciencia, y especialmente los problemas nacionales, es mucho más interesante que eso, es lo que no sabes, ¿no? Ese es el punto, y para decir que, oye, ya me puede ayudar con esto, ¿no? Bueno, entonces, se puede ver la página del C3 para ver muchas de las cosas en que estamos trabajando, ¿no? Pero ese es un subconjunto donde tenemos mucha actividad, ¿no? Es un poquito parcial, porque varios de estos son donde yo estoy metido particularmente y también ya trabajando con Adrián, etcétera, ¿no? Y sí, entonces, si alguien tiene intereses acercarse al C3, para acercarse en ese sentido que, ok, entonces, ese es el gran problema en lo general que estoy interesado, ¿cómo puedo ir haciendo mayor provecho de mi propia investigación por combinarlo con la investigación de otros con intereses similares en términos de solucionar el problema, ¿no? Una cosa que iba a mencionar desde hace tiempo, Joaquín, era reciente, ¿no? Sería bueno si hubiera un sitio para poner las ponencias de la gente, ¿no? Entonces, no sé, un drive o algo así para poder ver con, sí. Y el punto que ese es el punto final, lo dejo, es tratar de enfatizar que la dificultad de tratar de lograr algo como está tratando de hacer el C3. Entonces yo imaginaba cuando empezamos esto en 2005-2006 y vamos a tener una estampida de investigadores, y serían muchos, ¿no? Pero pensando que queremos contribuir a la solución de los problemas nacionales, hacer trabajo interdisciplinario, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que hay tantos factores que está en contra de eso, ¿no? Y el punto es que yo no tengo el nivel, digamos, político para ir viendo cómo solucionar esos problemas. Pero yo creo firmemente que hay que encontrar maneras para superar todos estos obstáculos poco a poco, ¿no? Porque sería una lástima no hacerlo, porque otra vez no estamos sirviendo a la UNAM, o la UNAM no está sirviendo al país al máximo que podría por algunas de estas razones, ¿no? Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es una grandísima y avalancha cantidad de información que hay que procesar, lo que ustedes nos acaban de compartir. Y si eso lo sumamos a todas las otras ideas, aportaciones, resultados que se han venido dando a lo largo de este seminario, pues es, como dice Christopher, la grandeza y la riqueza de la universidad. No hay, coincido, no hay una sola tarea ni una sola área del conocimiento que la UNAM no tenga a alguien que se dedique a eso. Yo tengo algunas preguntas antes de hacer algunas reflexiones finales, porque creo que parte de lo que tendremos que concluir el día de hoy es qué sigue. Y yo, ante estas dos exposiciones, me quedo con la idea de que parte de la tarea del C3 es administrar todo este conocimiento. Y cuando digo administrar es precisamente jalar de cada una de las áreas de la universidad para atender un problema muy clarito, y creo que aquí tú hiciste una lista de 6 o 7 temas que ya están y que coinciden con los objetivos del desarrollo sostenible, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con salud, que tiene que ver, aquí está, enfermedades metabólicas, casi todo con salud, y quizás sostenibilidad, pérdida de diversidad, cambio climático, que se sale un poquito de eso, pero el resto casi o salud o ligado con temas de salud. Y además la salud es un tema que siempre va a ser prioridad en las sociedades y en los países y en las políticas, y la salud, si hay algo que en lo que influye prácticamente cualquier cosa, pues es la salud. Entonces, de tal manera que siempre cualquier tema que tenga que ver con esta, tendrá que ser multi, inter y transdisciplinario. Eso es casi por definición. Me preocupa mucho que un esfuerzo tan importante que se hizo no lo estemos aprovechando. Y decías, no sé si se pueda, creo que precisamente aquí es donde podemos decir cualquier cosa, y estemos o no de acuerdo, o estemos o no, o tengamos o no la razón, pero esa es nuestra manera de ver las cosas. Y una de ellas coincido en que
se quedó este esfuerzo, llegó un momento en el que ahí se paró y ya no hubo mayor interés, y creo que probablemente parte de algunos de los resultados de esto, Joaquín, y le pido a mis compañeros que vayamos tomando nota de qué es lo que sigue, y por supuesto a Laura, que encabeza esta tarea del proyecto del plan de desarrollo que va a la búsqueda de la solución de problemas nacionales. Primera cuestión, me parece que el C3 es el lugar idóneo para aterrizar todas estas actividades. Y que independientemente del tema que esté trabajando cada área, cada investigador, cada instituto, pues tendremos que buscar la manera de sumar los esfuerzos para enfocarlos en un tema. Y esta es parte de la tarea del seminario. Y quizás lo que sigue es ir cómo vamos aterrizando esto en el C3, que es el área natural en donde este tipo de actividades se tienen que hacer. Por otro lado, creo que tendremos que convocar a algunos investigadores para que ellos mismos nos digan, oye, ¿por dónde ves tú que tenemos que hacer para que se concrete lo que tú estás haciendo? Porque tú eres el que has enfrentado los problemas, los obstáculos, los nos, los cerrones de puerta. A ver, pasó aquí, vamos a ver cómo le hacemos para romper esos obstáculos. Y una tarea que me parece que es de las más complicadas es luchar con estas áreas de confort en las que ya están los investigadores. Sacarlos de la tarea que ya manejan, que se sienten seguros. No estoy diciendo que sea fácil, no es fácil, por supuesto que no. Pero pues tendremos que buscar algún mecanismo en el cual nos deshagamos un poquito de esta área de confort y le sumemos, quizá no toda la carne al asador de lo que hemos hecho, pero alguna parte para irla sumando a esta. Y lo veo, es una sinonimia muy común y pero muy ejemplar. La orquesta, tú puedes ser especialista en violonchelo y lo tocas perfectamente y piensas que es el instrumento más importante de la orquesta, pero pues ahí te vas a seguir tocando solito el violonchelo o la flauta o el corno o lo que sea, y ahí te vas a seguir, te vas a convertir en el experto mundial de eso, pero si no lo sumas al resto de los instrumentos, entonces pues se queda un ejercicio que es nada más eso. Puedes tener todos los reconocimientos, todas las publicaciones, todos los laureles en tu tarea, pero a final de cuentas queda nada más en eso, y a lo mejor quienes les gusta escuchar solamente ese instrumento. Pero si lo sumamos al resto, pues vamos a hacer una sinfonía. Insisto, es un ejemplo muy común, pero no encuentro otro en este momento para ver cómo le vamos a hacer para hacer la suma de estos esfuerzos. Y creo que esa es parte de la tarea de este seminario, que yo diría nuevamente que todo este esfuerzo tendremos que trasladarlo a el C3. El mismo colegio, estamos organizando esto y nosotros no somos ni expertos, ni tenemos la gente, como tú bien dices, el C3 no tiene investigadores, muchos investigadores de todas las áreas. Estos están en diferentes lugares y hay que convocarlos para ver qué pueden aportar. Yo pensaría que pues eran parte de las reflexiones que teníamos que hacer, esta necesidad de tener una línea de trabajo en donde sigamos buscando esta interdisciplinariedad. Eso es fundamental y es parte de la tarea del C3. Y como dije al inicio, vamos a darle continuidad a este seminario y con las experiencias que ahora se obtuvieron, pues vamos a ver qué vamos a ajustar. Vamos a escuchar, yo diría que 2 o 3 momentos más a otros investigadores, porque ahora el tema se centró prácticamente en salud y creo que el tema de los energéticos, el tema de la alimentación, el tema de la pobreza, el tema de la sustentabilidad, creo que también son temas que hay expertise, hay conocimiento, hay experiencia, hay información y hay cosas que aportar en estas áreas por parte de la universidad. Y por supuesto a resolver problemas nacionales. Entonces, como compromiso del colegio y como espero que Laura me secunde como responsable de encabezar este esfuerzo que concluyó y que se concretó con este seminario, darle permanencia al seminario, seguir convocando a investigadores, quizás ahora en otros temas, y pues ir sumando. Yo pensaría que, como dije también al inicio, superó con mucho las expectativas que teníamos de este ejercicio y vamos a darle continuidad. Y me gusta mucho la manera en cómo se hacen estas presentaciones, porque se nota atrás
la pasión por lo que hacen. Y esa también creo que es un ingrediente que ha sido común en todos los exponentes. Adrián, Christopher y todos los que aquí convergieron en este ejercicio. No sé que siga, creo que podemos escuchar algunas preguntas de las exposiciones y pues ahí dejo abierta el micrófono. Laura. Sí, bueno, pues no podríamos haber cerrado esta primera parte del seminario de mejor manera. Un poco, esto inició pues con una tarea titánica que fue, pues ahora hay que resolver problemas nacionales, sí. Pues después de mucho tiempo tomamos la decisión de pues utilizar esta preparación de pandemias como un primer problema nacional, porque la realidad es que estar preparados para una pandemia cubre muchísimas cosas, ¿no? Cubre, o sea, lo que mencionas, Adrián, o sea, por ejemplo, el efecto de la salud de estar inhalando todos estos subproductos de la combustión de la leña y eso, pues claro que vuelve a las personas altamente vulnerables a una pandemia respiratoria, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, con la necesidad de aterrizar en algo, ¿no? Porque pues tenemos que sacar algo concreto y no, es importante no diluirnos a muchísimas cosas porque pues si no, no vamos a poder tener algo concreto que al final lo que es el punto más importante para mí del seminario es justo lo que dijiste, aprender a trabajar juntos. Y qué mejor que aprender a trabajar juntos que pues conjuntar las capacidades de las escuelas y facultades, por supuesto, del subsistema de humanidades y del subsistema de investigación científica. Y sí vi en el listado de las actividades que están haciendo, pues que están trabajando también, como mencionaste, con psicólogos, algunas cosas sociales, etcétera, pero todavía creo que esos lazos son muy probablemente no tan robustos como deberían ser. Y lo que menciona el doctor Isidro de salir del lugar de confort, creo que es lo principal. Y hay preguntas en Zoom, por supuesto que no quiero acaparar, quiero darle la bienvenida a la maestra Carmen Casas, secretaria de la comisión, decirles que pues en gran parte es aprendizaje, seguimos construyendo y bueno, por supuesto que el C3 puede ser un catalizador importantísimo para estos esfuerzos. Y un comentario, Cris, en cuanto a si el C3 puede ser víctima de su propio éxito, desde el punto de vista, pues de lo que mencionas, o sea, en teoría, pues no deberíamos necesitar un C3, sino como investigadores deberíamos saber cómo trabajar en conjunto, encontrar expertise complementarios, hacer redes, ¿no? Y no necesariamente necesitar algo que específicamente se dedique a hacer eso. En este momento es indispensable, pero ¿tú crees que o sea, en el mundo ideal que tú ves, podría ser un mundo de investigadores sin necesidad de un C3? Sí, es un muy buen, un punto muy interesante, Laura. Yo creo que ahí lo que pasa es que podríamos decir, ok, quitamos el C3 ahorita, ¿no? Entonces, ok, la gente, como dices, si tú quieres ir a trabajar con otra persona, etcétera. Pero lo pone que yo creo es un poquito, aunque, bueno, no sé si debería decirlo, estaba acusado de lenguaje mercantilista por ciertas personas en el C3 desde hace tiempo, quienes ya están conocidos. Es la idea que aquí tenemos mercados, ok. Tú quieres vender tu vaca, ¿no? Alguien quiere una vaca, pero nada más tiene dos ovejas, ¿no? Entonces, si no tienes un mercado donde cada sábado toda la gente puede acudirse ahí para decir, oye, entonces tengo mi vaca, entonces, o más, obviamente es de donde viene moneda en primer lugar, ¿no? Es decir, que okay, no necesitas hacer trueque, entonces puedes decir, pero ese es para mí el C3. Es un mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú puedes decir que es el equivalente intelectual. Tengo mi vaca, entonces voy a ir al Instituto de Materiales diciendo, oye, entonces tengo una vaca. No quiero una vaca, no quiero dos ovejas, ¿no? El punto del C3 en ese sentido es un mercado, pero es un mercado donde ofertamos y demandamos conocimientos y habilidades y donde estos conocimientos y habilidades van dirigidas, orientadas, esa es la palabra clave, orientadas hacia las soluciones de los problemas nacionales, ¿sí? Excelente pregunta. Sí, de Toño. Sí.
Entonces, le regreso al moderador el micrófono. Antonio Vieira, aquí tiene que levantar la mano, por favor, doctor. Sí, muchísimas gracias. Buena tarde, Antonio Vieira del SIGA. Primero que nada, felicitar a los expositores, al doctor Adrián Gilardi y al doctor Christopher. La verdad que son unas presentaciones muy interesantes, muy importantes y plantean una serie de retos que nos llevan a reflexionar sobre la ciencia y cómo hacer ciencia en el país y sobre todo cómo establecemos una oportunidad para tener un impacto en la resolución de problemas nacionales. Además de agradecer al moderador, doctor Isidro, y a la doctora Laura por haber tenido esta iniciativa, la cual es muy interesante y muy importante para nuestra universidad y para nuestro país. Tomo los comentarios que se han vertido en la reflexión y creo que desde el punto de vista de la complejidad que implican los retos de problemáticas nacionales, muchas veces compartidas a nivel internacional, también me parece, desde mi punto de vista, que habría que reflexionar sobre dos aspectos centrales, es decir, cómo estamos haciendo ciencia, cuáles son los elementos que nos están evaluando en el sentido de hacer ciencia y qué elementos, de alguna manera, está priorizando esa forma de hacer ciencia. Y si efectivamente eso va a dar como resultado estar atendiendo los problemas o no, o de la manera más eficiente. Y digo esto porque habría que valorar entonces aspectos que se tienen que reflexionar, no solamente en el sentido de meterse a los proyectos y estar investigando y estar estableciendo, digamos, la parte del proceso de investigación, sino lo que está atrás, lo que envuelve, que tiene que ver uno con vinculación. Me parece que es central revisar cuáles son estos elementos, ejes, patrones de vinculación, porque sin duda, y como lo dijo Adrián Gilardi, hay un momento en que este elemento, aún siendo evaluado y validado, se paró, ¿no? Con la Secretaría de Salud. ¿Por qué se paró? ¿Por qué se paró si teníamos una serie de elementos que iban reconociendo pautas y avances para tomar una respuesta en la gestión pública que atendiera una problemática nacional? El tema de vinculación creo que es central y de alguna forma la universidad lo ha tomado recientemente, pero no tenemos claridad de cómo hacerla. Estamos partiendo de elementos, o sea, como nos da a entender, digamos, nuestra práctica cotidiana, ya sea como individuos o como instituciones. Entonces yo creo que ahí habría un punto importante de reflexionar en el quehacer científico. Y la otra, creo que también tiene una incidencia directa, es los criterios de evaluación. Creo que también los criterios que tenemos ahorita de evaluación en el SNI y en la UNAM nos llevan a establecer un hacer ciencia de forma muy individualizada, en donde estamos corriendo constantemente a alcanzar un PRIDE, a alcanzar un SNI, alcanzar, en el marco de lo que nos pide justamente el alcanzar algo. Y tiene que ver con el exceso de producción en el marco de papers, docencia, formación de recursos humanos. Son tareas sustanciales, totalmente de acuerdo, pero mi planteamiento, sustanciales de la universidad, y estoy totalmente de acuerdo en ellas, pero mi planteamiento va en el sentido de cuáles son estos mecanismos que podrían permitir alternativas de un trabajo, digamos, más grupal, menos individual, que nos lleve también a valorarlo en su justa medida. Y planteo una situación particular, en el caso del doctor Adrián Gilardi. Él tuvo problemas en su evaluación de PRIDE porque le dedicó mucho tiempo a las plataformas que ahorita comentaron y que al final, pues, tenían productos sí, pero no en el alcance de si hubiera dicho no a esta propuesta y hubiera dedicadose a estar publicando o teniendo otro tipo de actividad, ¿no? Entonces yo creo que esto también se debe de valorar en aspectos de criterios de evaluación, no como una situación interna, sino también externa. O sea, me parece que ahí con así del SNI y los esquemas de vinculación que tienen que ver con las universidades, con las dependencias del gobierno, deben de estar también directamente estableciendo pautas claras de participación y de alcance. Puntos de reflexión, creo que son aspectos que creo que tienen que ver mucho con lo que plantearon tanto el doctor Gilardi como el doctor Christopher, y que también son retos fundamentales para esta iniciativa de problemas nacionales. Muchas gracias por las exposiciones. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. No sé si haya alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta. Pues bueno, parece que no. Sí, prácticamente estamos con el cierre. Aparte de agradecer a todos los participantes, tuvimos una colaboración de altísimo nivel en todas las presentaciones. Y le voy a pedir a la maestra Carmen Casas, que como miembro de esta comisión, de este grupo de trabajo, y que
pues que venimos trabajando ya un poco más de 2 años en este tema y que le hemos ido encontrando la manera de poder mostrar resultados. Este es uno de ellos, uno de los muchos que esperemos que tengamos, que nos haga una reflexión final para luego cerrar nuestro seminario. Gracias. Pues muchas gracias. Primero quiero ofrecer una disculpa por haber llegado tarde, estábamos en otra actividad, pero estaba reflexionando un poco en el trayecto desde que iniciamos como comisión. Justo pues somos una representación, pero hay muchas otras personas que forman parte de esta comisión. Y me parece que llegamos a este puerto identificando que los objetivos pues los hemos cubierto, ¿no? Toda vez que pues nos hemos conocido del trabajo de los 3 subsistemas, que creo que eso era algo pues que detonaba a partir incluso del plan de desarrollo del señor rector. Y ahora, pues yo quiero agradecer muchísimo todas estas aportaciones en las diferentes mesas que tuvimos de reflexión. Nos anima a pensar que sea, como bien decía Isidro, un seminario permanente, ¿no? Que tendremos que pues seguirle dando este empuje no solo a este objetivo de desarrollo sostenible, sino a los otros, ¿no? Que lo integran y que pues por supuesto nos quedan pues muchos aprendizajes, muchas reflexiones y principalmente pues tiene que ver con la participación de los 3 subsistemas, las 3 esferas. Creo que en el caso de escuelas y facultades tendremos que detonar una forma diferente de motivar la participación porque se concentró mayoritariamente en la investigación científica, ¿no? Que creo que sobre todo porque se detonó a partir de los proyectos PAPIT que pues se motivaron en el momento más álgido de la contingencia, pero pues que integra pues mucho de lo que se está trabajando en las FES, en las CENES, en las facultades, y que pues interactúan, ¿no? Y el poderlo conocer, yo sí les comparto que las apreciaciones que he tenido de mis compañeras y compañeros directores han sido pues de mucha sorpresa de saber que existen diferentes proyectos que abonan a estas realidades sociales. Entonces, creo que pues el reto principal es continuar dando sentido a este vínculo entre los 3 subsistemas y sobre todo en esta conformación de redes, pues elevarlo a una escala superior para toma de decisiones, para la definición de política pública, para pues sobre todo colocarnos en lo que pues sabemos que somos, que hacemos, la universidad más importante del país, entonces, y de Iberoamérica. Entonces creo que pues son retos que tendremos que revisar como comisión. Creo que nos quedamos con muchas tareas. Una de ellas es, por supuesto, dar revisión y analizar en los audios y en los videos que tuvimos de las presentaciones para recopilar de ello, ¿no? Los datos, los proyectos que puedan confluir e interactuar y que puedan elevarse a un proceso pues que articule una red de investigación, un nuevo proyecto, ¿no? Que creo que ese es parte de los objetivos que nos hemos planteado y pues sobre todo no perder este vínculo que hemos logrado, que fue muy complicado llegar hasta aquí, ¿no? Realmente transitamos por varias formas de poder llevar a cabo, lo logramos, yo podría decirlo, ¿no? Como comisión, pero creo que la expectativa tiene que ser superior, ¿no? En el sentido de que pues los resultados pues tengan un impacto mayor a la verdadera solución de problemas nacionales, ¿no? Que creo que ese es pues nuestro cometido o al aporte que desde los 3 subsistemas, ¿no? Podemos dar a estas realidades sociales. Vamos a entrar en un proceso muy complicado para la universidad, es de todos conocido, ¿no? De hecho, pues estamos en las escuelas y facultades principalmente pues teniendo ya algunos embates sobre ello y pues tendremos que ir pues haciendo pues sinergia y articular esto que hemos venido trabajando con los institutos, ¿no? Que pues principalmente la labor está dedicada para ello, motivando pues también algunas formas de financiamiento diferentes, ¿no? Formas de hacer, innovar,
integral para poder tener pues un aporte que nos lleve a que no quede como en un ejercicio de reflexión, sino realmente un ejercicio de aporte a nuestra realidad social, ¿no? Pues agradecidísima con quienes estuvieron, agradecida también, por supuesto, con mis compañeras, compañeros de esta comisión. No está el doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, pero también, bueno, a los equipos que nos han venido acompañando, el licenciado Amezcua y el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, que estuvieron acompañándonos en todo este trayecto, en este proceso, y bueno, pues que nos vaya muy bien en este siguiente paso que tenemos. Nos va a ir muy bien. Muchísimas gracias, gracias especialmente Mario, que el señor director de NES Morelia, que está por allá también, que ha estado con nosotros. Hola. Patti, que está representando la Facultad de Ciencias Políticas, y a todos los que de alguna u otra manera nos ayudaron a concretar este ejercicio. Muchísimas gracias. Amenazamos con darle continuidad, conseguir darle continuidad a este seminario, como su nombre lo dice, ojalá que lo hagamos de manera permanente. Y muy seguramente entregaremos cuentas y cuentas concretas, y sobre todo que aportemos. Quizá no sería demasiado pretencioso decir que vamos a solucionar un problema nacional, pero seguramente sí vamos a aportar a su solución. Eso sí, no tengo en la menor duda. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Buenas tardes y muchas Buenas felicidades tardes. a todos, sobre todo a los organizadores. Buenas tardes, hasta luego.